Hola, mi nombre es Juan Ignacio Diorio y voy a presentar el trabajo Aspectos ambientales en planes maestros aeroportuarios, desarrollado en conjunto con Lucas Schneiderman, Matías Copa y Alejandro Di Bernardi. Somos miembros del Grupo de Transporte Aéreo, del Departamento de Aeronáutica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Un plan maestro aeroportuario es un estudio a largo plazo del desarrollo de un aeropuerto y ese estudio o esos estudios tienen que ver, están relacionados a la demanda. Esta demanda va a tener un año, una línea base que es la del año del estudio y luego se realizan proyecciones para determinar el máximo desarrollo del aeropuerto. Muchas veces estas proyecciones no son, no se ajustan a la realidad o no son realmente adecuadas a la realidad. Entonces lo que se hace es cambiar el foco y analizar el desarrollo del aeropuerto desde el punto de vista de hitos operacionales, cuando se alcanza una cantidad de operaciones o cuando se alcanza cierto elemento que dispara una obra o un cambio en el aeropuerto. Existe una normativa de referencia y se basa en tres ejes principales, que es la protección ambiental, en la cual vamos a poner más énfasis en este trabajo, niveles de servicio y seguridad operacional. Estos hitos relacionados a la demanda nos van a determinar cuáles son las etapas de desarrollo del plan maestro. Y dentro de cada etapa hay que realizar una compatibilización ambiental o bien un estudio de impacto ambiental. Como lo dicho anteriormente o en la filmina anterior, que las proyecciones no son realmente adecuadas, no se tiene un tiempo exacto para definir las etapabilidades, sino que las van a definir los hitos. Por ese motivo no se puede realizar un estudio de impacto ambiental en el sentido estricto. Lo que se realiza es la compatibilización o el análisis de las distintas obras que disparan los hitos y en función a esa cuestión se analiza cuál es el impacto real. Dentro de esta compatibilización vamos a tener un marco legal que está definido en distintas órbitas o ámbitos: internacional, nacional, provincial y municipal en el caso de Argentina, y también va a haber empresas que van a determinar o van a influir de acuerdo a sus intereses. Estas empresas pueden ser nacionales, privadas o de índole mixta. Aquí vemos un ejemplo de cómo es el desarrollo de un aeropuerto puntual y cómo se aprecian las diferencias en la etapabilidad. Toda esta cuestión que vimos en la presentación anterior constituye un marco de referencia que lo podemos dividir en los mismos elementos que anteriormente. Desde el punto de vista internacional podemos destacar al OASI como generador de normativa, y también van a intervenir la IATA y ASI, que tienen sus intereses puestos uno en las aerolíneas y otro en los aeropuertos. Desde el punto de vista nacional, en Argentina existen varios entes que regulan de alguna manera la actividad aérea. El más importante es la Administración Nacional de Aviación Civil. Después vamos a tener un organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, el Ministerio de Transporte, la Empresa de Navegación Aérea Argentina, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Todos estos elementos son claramente estatales e intervienen en la normativa o en la formación de este marco de referencia. A nivel provincial y municipal existen algunas diferencias, pero en líneas generales son similares a estos organismos. Entonces, la metodología está basada en un análisis de impactos por etapa que viene a tener la forma física de una matriz en donde realizamos la tipificación de impactos. ¿Qué es la tipificación? Es una forma de clasificación en relación a distintos elementos o variables que nos determinan cuál es la gravedad o el impacto de cada una de las obras que están relacionadas a los hitos operacionales y a la etapabilidad del desarrollo de un plan maestro.
Estas son carácter, sentido, signo, magnitud o intensidad, extensión o alcance y temporalidad o duración. Lo que vamos a querer de cada uno de estos elementos es que tengan independencia entre sí para no sobreevaluar los impactos por etapa. Yendo específicamente a cada uno de la tipificación de los impactos, el primero que mencionamos, carácter, sentido, signo, es el más importante y tiene como finalidad el objetivo principal de un análisis de impacto, potenciar los positivos, aquellos que son positivos, y evitar, mitigar o compensar de alguna manera todos los impactos que sean negativos para el desarrollo de un plan maestro. La segunda tipificación es la magnitud o intensidad y es la significación del impacto. La tercera es la extensión o alcance y tiene que ver con la dimensión geográfica del impacto. Si va a modificar o alterar el área del proyecto, si va a tener un alcance local o va a ser regional. Luego vamos a tener la temporalidad o duración y va a representar una escala aproximada de tiempo. Esta escala aproximada tiene que ver con la temporalidad, o sea, que sea de un tiempo relativamente pequeño o corto, o por otro lado que sea permanente. También tenemos que considerar ciertas indefiniciones por la naturaleza propia de este tipo de proyectos. Hay impactos que van a resultar variables y hay impactos que van a resultar indefinidos, por lo tanto tenemos que tener herramientas o elementos para poder establecer este tipo de cuestiones y no definirlas cuando no se tienen los elementos necesarios para ello. Como resultado de la aplicación de esta tipificación y de estos criterios, encontramos una matriz como ejemplo que en sus columnas va a estar dividido dentro de la etapa por una subetapa constructiva y otra operativa, y en sus filas los factores ambientales del medio receptor, que van a ser del medio natural y el medio socioeconómico. Cada uno de los cruces que podemos encontrar, que están representados por un rectángulo, van a definir la tipificación y en función de diferentes criterios se pondera o evalúa cuál va a ser la tipificación en función de todas las variables anteriores. Esta es la matriz al inicio de una etapa y en la siguiente podemos observar la matriz de análisis al final de la etapa. Si observamos el análisis inicial y el final, el conteo dentro de esa matriz de la cantidad de impactos positivos y negativos, con la magnitud yendo de muy baja a muy alta, nos encontramos que los impactos negativos se reducen, y esto es producto de el desarrollo natural del proyecto. Nos quiere decir que de alguna medida la ponderación y el análisis en función de los hitos operacionales es relativamente correcto. Más allá de esto, hay que o se puede proponer algunos cambios o algunas modificaciones con el objeto de reducir aún más o de mitigar esos impactos negativos. Hay que hacer un estudio posterior en función a esto. Como conclusiones de este trabajo, lo que podemos decir es que hemos desarrollado una metodología para el análisis de aspectos ambientales asociados a la etapabilidad de planes maestros aeroportuarios en función de nuestra experiencia en el trabajo en este tipo de desarrollos. Se puede realizar una evaluación del crecimiento y desarrollo del aeropuerto en función de las variables ambientales, teniendo en cuenta las limitaciones que hemos nombrado, y queda como trabajo pendiente realizar la aplicación en una mayor cantidad de aeropuertos para establecer la robustez de este tipo de análisis. Si bien es una herramienta preliminar y que es sensible a la persona o a las personas que están realizando la ponderación, sirve para hacer este análisis y definir de alguna manera si la proyección y el desarrollo del plan maestro está realizado de una manera compatible con el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación.
cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenas tardes, el proyecto que vengo a presentarles se llama Alternativa de Tratamiento de Residuos Provenientes de la Industria Siderúrgica. Mi nombre es Adriana Arenas, es proyecto de maestría de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, dirigido por el profesor Pedro Ruiz del Bastro. Objetivos: incorporar residuos de polvo de acería provenientes de un sistema de limpieza de humos en una matriz de geopolímero elaborada a partir de caolín, evaluando su lisiabilidad. Objetivos específicos: primero, establecer la composición química de los dos materiales, tanto del caolín como del polvo de acería. Segundo, sintetizar ese geopolímero mediante activación alcalina. Tercero, establecer la relación existente entre las características químicas y mineralógicas de cada uno de los conjuntos metacaolín, polvo de acería y su tendencia general lisividad. ¿Qué son los polvos de acería? Son residuos complejos de aspecto terroso que provienen del sistema de limpieza de humo de corrientes gaseosas que se generan durante las operaciones de fusión y afino del acero. Su sigla es EAF. Su forma es, granulometría es circular y esta es la vista general del polvo de acería. Los polvos de acería son en pH 12. Aquí tenemos un ensayo de los polvos de acería. Su pH es 12. Eso es una caracterización de los polvos de acería. Fluorescencia de rayos X. Tiene en su contenido mayoritario son óxidos de hierro, zinc, manganeso, aluminio, cromo, níquel, cobre, plomo. Esta generación de los polvos de acería es muy alta. Como podemos ver en nuestro país, en Colombia, existen diferentes, esas son las acerías principales, y en total estos polvos se generan, son 23.000 toneladas de residuos al año. Entonces, como podemos ver, es una problemática bastante alta, es una gran cantidad de residuos. ¿Y cuáles son los problemas? Se genera material particulado, generación de drenajes alcalinos al contacto con el agua lluvia porque se entierran en rellenos de seguridad. Estos residuos se movilizan al ambiente, sus metales pesados se movilizan al ambiente y generan gran impacto en las aguas subterráneas y, por supuesto, a la tierra. ¿Qué se pretende hacer en este proyecto? Incorporar la economía circular, pasar de una economía lineal al uso eficiente de los recursos. La idea no es usar y eliminar, sino aprovechar esos residuos mediante nuevas tecnologías de bajo impacto ecológico. Entonces, volver a reincorporar el polvo de acería en un nuevo material cementante. ¿Qué se ha hecho hasta ahora con los polvos de acería? Se ha hecho una extracción de zinc, se ha elaborado un precursor cerámico con materiales arcillosos, se ha encapsulado en cemento Portland y se han encapsulado en geopolímeros de cenizas volantes. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora con los geopolímeros. Antecedentes. En cemento Portland, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con la encapsulación de los residuos en cemento Portland? Sí se encapsulan muchos residuos y metales pesados, pero el cemento Portland genera un gran impacto ambiental. Una tonelada de cemento Portland genera 1 tonelada de CO2, gases de efecto invernadero, el 30% emisiones, ¿sí? Se consume mucha energía y consumo alto de recursos naturales. ¿Qué se pretende hacer? Nuevas alternativas de bajo impacto ambiental, ¿sí? Encapsulación de metales pesados, incorporación de AF, de estos residuos en geopolímeros. ¿Qué son los geopolímeros? Son polímeros inorgánicos que se basan en polímeros de aluminosilicatos. Entonces ellos tienen en su estructura aluminio y silicio que por intercambio iónico pueden atrapar metales. Ellos pueden ser provenientes de arcilla o de residuos. Algunas aplicaciones para tratamiento de residuos, para elaborar materiales cementantes, tienen alta resistencia mecánica y baja lisiviación. ¿Qué se pretende hacer en el proyecto? Sintetizar geopolímero a partir de un caolín que viene de una vereda. Nunca se ha elaborado caolín a partir de esa, entonces tiene que de esa vereda. Se activa alcalinamente, se mezclan unos porcentajes con polvos de acería, se evalúa su resistencia a la compresión para mirar sus propiedades mecánicas y poder revisar si podemos tenerlo como un material cementante. Y vamos a evaluar su lisiabilidad de metales pesados para mitigar el impacto ambiental que generan los polvos de acería al medio ambiente. ¿Qué metodología se utilizó? Esta es la metodología de una adecuación de la materia prima. Se elaboraron los geopolímeros, se hizo una mezcla, se hizo una caracterización inicial y una caracterización
final se hizo un curado, ¿sí?, en diferente temperatura, diferentes días, y se hizo las pruebas de siliciación y pruebas mecánicas. Esos son los resultados. Aquí está la caracterización del caolín. En su contenido mayoritario es cuarzo, moscovita, mollita, y del polvo de acería, que son óxidos de hierro, zinc y níquel, hematitas, cincinitas. Eso es la caracterización de del polvo de acería. Se hizo una caracterización CEN y EDS, y acá tenemos los resultados. Este es el EDS del geopolímero solo, ya sintetizado, donde podemos ver el sodio introducido dentro de la matriz, ¿sí?, el sodio que va a hacer un intercambio iónico con los metales, y tenemos el silicio y el aluminio. Ese es el polvo de acería, que podemos ver una imagen bien magnificada, 30.000 magnificaciones, donde podemos ver unas espinelitas, como unas espinelas y unos circulitos. Esas son las que podemos ver en este momento, donde hacemos la mezcla del polvo de acería con el geopolímero. Entonces podemos ver, esta imagen nos certifica la introducción del polvo de acería dentro de la matriz de geopolímero. Aquí podemos ver el EDS del zinc, el hierro y todos los diferentes metales que tiene el polvo de acería con el silicio y el aluminio del geopolímero. Entonces, esta imagen nos certifica que efectivamente se hizo la incorporación del polvo de acería dentro de la matriz. Se hicieron diferentes ensayos a 14, 21 y 28 días de las diferentes proporciones de caolín y polvo de acería, ensayos de resistencia mecánica a esta velocidad de carga. Hoy solamente vamos a mostrar los resultados de 14 días. Como podemos ver, este es solamente el geopolímero, y a medida que introducimos polvo de acería en diferentes proporciones, mejoró sus propiedades mecánicas, pero no logramos mejorar las propiedades mecánicas del cemento al incorporar el polvo de acería, y tampoco logramos igualar nuestras propiedades mecánicas al cemento. Se hicieron diferentes pruebas también igualmente de lisiviación de estos metales pesados 14, 21 y 28 días en diferentes proporciones a estos metales níquel, zinc, cromo, manganeso y plomo. Hoy solamente vamos a mostrar 14 días. Aquí podemos ver pues las diferentes, esas son las formas en que se marcó la muestra. B, todo el geopolímero, B1, 95% de geopolímero, esos son los porcentajes. En B2, B3, 50%, CS, solo ladrillo de cemento, y COP, 50 y 50. El CS, el cemento se hizo para hacer una comparación de lisiviación. Aquí podemos ver los resultados de níquel, absorbancia con respecto a las pruebas. Como podemos ver, aquí están todos los ladrillitos, muy pocos, todos lisivieron de la misma forma. Aquí en este caso, el cemento lisivió más que nuestro geopolímero. En el zinc fue lo contrario, se lisivió más zinc que el cemento. En plomo, el geopolímero logró atrapar más el plomo que el cemento. Igual el cemento parece que tiene bastante cantidad de plomo. Cromo, nuestro cemento tiene cromo también, lisivió más pero podemos ver que hubo muy poca lisiviación. Nuestro geopolímero hubo más lisiviación en el ladrillo de cemento, y en el manganeso fue todo lo contrario. Nuestro ladrillo de 50-50 geopolímero polvo de acería lisivió más. Estas son las conclusiones. Según los resultados, se puede ver cómo el polvo de acería se encapsula dentro de la matriz de geopolímero, que el geopolímero metacaolín mejora sus propiedades cementantes al incluir dentro de su matriz el polvo de acería. Sin embargo, no logra ser igual, no logramos unas propiedades mecánicas similares al cemento. Y los resultados del test de lisiviación de SLP para los diferentes metales obtuvieron bajas absorbancias con respecto al ladrillo de cemento en 3-4 metales, lo cual indica que este material geopolimérico es el adecuado para encapsular metales pesados por intercambio iónico. Esta es la bibliografía, y muchas gracias. Cualquier duda o inquietud, pues no duden en preguntar. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual ClickMeeting. Continuamos con la próxima presentación. El objetivo de esta presentación es exponer los principales aspectos metodológicos y los resultados de la investigación realizada para determinar el índice de emisiones indirectas de CO2 asociado al consumo de electricidad en Cuba. El cambio climático se ha identificado como uno de los máximos retos que afrontan las naciones, los gobiernos, las industrias y los ciudadanos en las próximas décadas,
ya que tiene implicaciones tanto para los humanos como para los sistemas naturales y puede originar cambios en el uso de los recursos, la producción y la actividad económica. Por esta razón se están desarrollando e implementando iniciativas internacionales, regionales y locales para limitar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Dichas iniciativas se basan en la cuantificación, el seguimiento, el informe y la verificación de emisiones y o remociones de gases de efecto invernadero. La norma ISO 14064 especifica los principios y requisitos para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero a nivel de organización. Una de las metodologías establecidas por esta norma se basa en la realización de cálculos a partir de datos de la actividad emisora de gases de efecto invernadero multiplicados por los factores de emisión o de remoción. Las entidades cubanas cuentan con informes de sus consumos de electricidad, pero no con un factor de emisiones de CO2 que tenga en cuenta la eficiencia y participación de cada tecnología en la generación eléctrica en Cuba. Precisamente el problema que motiva la realización de esta investigación es cómo determinar el factor de emisión de CO2 asociado al consumo de electricidad en Cuba. El objetivo de este trabajo es elaborar una metodología para determinar el factor de emisiones de CO2 asociado al consumo de energía eléctrica en Cuba para realizar los inventarios de emisiones. El índice de emisiones indirectas de CO2 asociado al consumo de electricidad depende de la tecnología y fuente de energía primaria para la generación de energía eléctrica, la eficiencia energética y consumo de energía primaria de las tecnologías utilizadas para la generación de energía eléctrica y la cantidad de energía eléctrica generada por cada tecnología en el periodo base utilizado para el cálculo del índice de emisiones. La metodología elaborada en esta investigación tiene en cuenta todos estos aspectos. Se basa en obtener la relación entre las emisiones de CO2 por el consumo de combustible y la energía eléctrica producida, realizando la regresión desde el consumo eléctrico final hasta el consumo de combustible, en función del tipo de central de producción eléctrica, considerando para todos los casos los rendimientos de cada tipo de tecnología de producción eléctrica, las emisiones de CO2 producidas por el combustible utilizados por este. Este factor se determina tomando como base la generación y consumo de energía primaria de un año en las unidades generadoras de servicio público en el país. Para su determinación se siguen los siguientes pasos. El primero es el cálculo del factor de emisión de CO2 de cada tipo de combustible. Este factor expresa la cantidad de CO2 emitido por unidad de energía contenida en los combustibles utilizados y se calcula para cada una de las tecnologías de generación de electricidad y se determina a partir de los factores de oxidación y de emisión de carbono por unidad de energía contenida en cada combustible. Estos factores son recomendados por el IPCC. El segundo cálculo es el de factor de conversión de energía primaria contenida en combustible en energía eléctrica. Este factor está directamente relacionado con la eficiencia energética y expresa la cantidad de energía contenida en el combustible que es utilizada para producir una unidad de energía eléctrica. Para determinar este factor se utiliza el valor calórico y el consumo específico de combustible de cada una de las tecnologías de generación. Estos valores están disponibles en los anuarios estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba. El tercero es el cálculo del factor de emisión de CO2 por unidad de energía eléctrica generada por cada tipo de tecnología de generación. Este factor expresa la cantidad de CO2 emitido por una unidad de energía eléctrica generada para cada tecnología de generación y se determina a partir de los factores obtenidos en los pasos 1 y 2 anteriormente expuestos. Y el cuarto paso es el cálculo del factor de emisiones de CO2 asociado al consumo de energía eléctrica del país. Este factor expresa la cantidad de CO2 emitido por unidad de energía eléctrica generada en el país. Utilizando la información del Anuario Estadístico 2018, se obtiene que el factor de emisión de CO2 asociado al consumo de electricidad en este año en Cuba fue de 809.72 kilogramos de CO2 por megawatt hora. En esta tabla se muestran factores de emisión de varios países en el año 2014. Se aprecia cómo existen países que tienen valores bajos de emisión como Francia, Noruega, debido fundamentalmente a la alta participación de las fuentes de energía renovables y la energía nuclear en la generación de electricidad. También se muestran países en los cuales el índice es elevado debido al uso de combustibles fósiles como fuente primaria de energía y a la baja eficiencia de las instalaciones de generación de electricidad, como es el caso de China, India, Zambia.
En el caso de Cuba, el índice 809.72 gramos por kilowatt hora es elevado, pero en los próximos años debe ir disminuyendo a partir de las inversiones para modernizar e incrementar la eficiencia de las unidades generadoras y los cambios en la matriz energética con el incremento del uso de las fuentes de energía renovables. Este trabajo llegamos a dos conclusiones. La metodología de cálculo del índice de emisiones de CO2 asociado al consumo de electricidad es una herramienta útil para poder realizar inventarios de emisiones a partir de las condiciones reales de Cuba. Y que el valor elevado del índice de emisiones de CO2 en la producción de electricidad en Cuba confirma la necesidad de trabajar en dos frentes para la reducción de emisiones. Estos frentes son la generación y el consumo de electricidad. Y en este trabajo proponemos unas recomendaciones. Una es utilizar el índice calculado para realizar inventarios de emisiones indirectas de CO2 asociadas al consumo de electricidad en empresas y organizaciones cubanas, realizar análisis cuantitativo de las potencialidades de reducción de emisiones, evaluar de forma cuantitativa los resultados de la ejecución de acciones de reducción de emisiones. Y como segunda recomendación, mostrar mensualmente a los consumidores de electricidad el factor de emisiones y la cantidad de emisiones de CO2 asociada al consumo de electricidad facturada. El objetivo de esta recomendación es dar un paso más en el incremento de la cultura medioambiental de los consumidores de energía eléctrica en Cuba. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. El título del trabajo se denomina Reducción de las emisiones en la industria del arroz. Caso de estudio, planta de gasificación, Los Palacios. En el marco del proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local, BASAL, se trabajó inicialmente en 3 municipios. Uno de estos municipios es el municipio Los Palacios de Pinar del Río, el cual es un municipio eminentemente arrocero. Durante el proceso de diagnóstico en este municipio se identificó como un problema ambiental grave la acumulación al aire libre de grandes pilas de cáscara de arroz, que contaminan el suelo, el agua y el aire, y contribuyen a la generación de vectores, así como la ocurrencia de incendios, lo cual se ha agravado con el aumento de las temperaturas en los últimos años. Durante este proceso de diagnóstico también se caracterizó la industria del procesamiento del arroz en Los Palacios, obteniéndose que el secado del arroz prácticamente en su totalidad se realiza de forma artificial y utilizando diésel, un combustible muy caro y que en las condiciones de Cuba es importado. Que la cáscara de arroz constituye la cubierta del grano y se obtiene en el proceso de molinado del arroz, o más comúnmente llamado descascarado. La cáscara de arroz representa el 22% del peso del grano que se va a descascarar, lo cual significa que por cada tonelada que yo descascare obtengo 220 kilogramos de una sustancia que es poco densa. Por lo tanto, estoy obteniendo en la práctica 1,7 metros cúbicos aproximadamente de cáscara de arroz. Los grandes residuos que esto genera en cuanto a volumen hace que sea necesario movilizar maquinaria pesada incluso de los campos de arroz para poder manejar estos residuales que constituyen, como habíamos visto, un grave problema ambiental. Por otra parte, la industria de procesamiento del arroz es altamente consumidora de combustibles. Por cada tonelada de arroz que yo procese, voy a consumir 14.9 litros de diésel y 59 kWh. Sin embargo, por un lado tengo un residuo en la industria, la cáscara de arroz, que es un grave problema ambiental, pero que a la vez es un combustible. Si yo lograra aprovechar ese combustible, podría sustituir todo el diésel que se consume en el proceso de secado y además generar más electricidad que la que necesito en ese proceso, convirtiendo a la industria del arroz en un generador neto de electricidad. Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico antes explicado, en el marco del proyecto BASAL se decidió realizar una medida de adaptación-mitigación al cambio climático en uno de los molinos secaderos del municipio de Los Palacios, escogiéndose para esto el molino secadero Enrique Troncoso, que se encuentra en el mismo cabecera municipal de Los Palacios y por lo tanto es el molino que más contamina la cabecera municipal y el pueblo de Los Palacios. Este molino secadero tiene una capacidad de secado teórica de 120 toneladas día, lo cual significa un consumo de diésel máximo de 1,67 toneladas días de diésel. Por otro lado, tiene una capacidad teórica instalada de molinado de 200 toneladas días. Esto significaría generar 44 toneladas de cáscara de arroz diaria, lo cual significaría más de 350 metros cúbicos diarios de cáscara de arroz.
Imagínense lo que significa mover y tener un destino final para 350 metros cúbicos diarios de cáscara de arroz en caso de que el molino procesara su capacidad teórica máxima. Los análisis que se realizó durante el proceso de preparación de la medida de mitigación y adaptación en el marco del proyecto basal en este molino secadero era identificar en qué momento se requería el consumo de combustible y en qué momento se generaba la cáscara de arroz, encontrándose que a inicios del proceso de la campaña de secado había un desfasaje producto de la misma tecnología de secado del arroz en cuanto al consumo de combustible y a la generación de cáscara de arroz, lo cual fue necesario y después explicaremos cómo resolvimos en el proceso de implementación de la tecnología. Como solución tecnológica, la variante propuesta era la gasificación de biomasa después de haber consultado con numerosos especialistas en el país. El objetivo era la eliminación del problema ambiental ocasionado por la deposición de la cáscara de arroz y reducir las emisiones en la industria del arroz mediante la sustitución del diésel utilizado en el proceso de secado y la generación de electricidad utilizando la cáscara de arroz como combustible. Para esto íbamos a instalar un gasificador que fuera capaz de generar un gas combustible que pueda ser consumido tanto en el quemador a gas, que sustituiría el quemador diésel instalado en la torre de secado del molino secadero, o generar electricidad en un grupo electrógeno a gas. Preliminar de la solución tecnológica propuesta, tuvimos en cuenta dos factores. El primero era la cantidad de dinero que había disponible para esta acción en el proyecto basal, el cual no alcanzaba para dimensionar la planta de gasificación contra la máxima capacidad de producción teórica que tenía el complejo molino secadero. Por lo tanto, tuvimos en cuenta los datos de producción históricos del complejo y dimensionamos la planta de gasificación para sustituir todo el diésel en el proceso de secado y además en los momentos que no se estuviera secando arroz o el nivel de secado fuera inferior, poder generar electricidad y suplir parte de la demanda del consumo de electricidad de la planta del complejo molino secadero. En este análisis se decidió instalar un gasificador Antur FBG 350 con una potencia térmica de aproximadamente 1 MW térmico y que consumiría 420 kg por hora de biomasa. Se sustituirían, teniendo en cuenta la producción histórica que se evaluó del complejo molino secadero, 189 toneladas de diésel al año y se podrían generar hasta 300 MWh al año, evitándose la emisión de cerca de 1.000 toneladas de CO2 equivalente, y la planta tendría un costo de 420.000 euros aproximadamente. Esto significa que, teniendo en cuenta ese consumo de diésel y esa generación de electricidad, el periodo de recuperación estaría sobre los 5 o 6 años, lo cual es, en una instalación de este tipo, es perfectamente viable. Durante todo el proceso de ingeniería y diseño se tuvo una estrecha relación con el fabricante de la tecnología, definiendo los diferentes cambios que había que hacer en la solución tecnológica para adaptarla a las condiciones cubanas. Aquí quisiera resaltar el quemador dual, diésel, gas de síntesis o gas de gasificación, como también se le llama, el cual era necesario instalarlo de esta forma para evitar, por ejemplo, en el arranque de la planta, que habíamos visto que había un desfasaje entre la producción de cáscara de arroz y el consumo de diésel, poder, por ejemplo, tener la posibilidad de arrancar con diésel hasta que existiera la cáscara de arroz. Aunque se encontraron otras soluciones de poder tener cáscara de arroz en el proceso de arranque, ya fuera por almacenamiento o por iniciar el proceso de molinado junto con el proceso de secado, utilizando los hilos de la reserva para tener cáscara de arroz desde el inicio, para poder sustituir todo el diésel en el proceso de secado. Este sería un esquema típico de la tecnología, donde podemos ver el gasificador, el sistema de extracción de cenizas, el sistema de limpieza con el Venturi Scrubber, un sistema de limpieza húmedo, ciclones, el sistema de refrigeración en el cual se le disminuye la temperatura al gas para precipitar todos los alquitranes presentes en el proceso, con intercambiadores de calor y todo el sistema de filtros, así como las válvulas de control para enviar el gas al motogenerador o al quemador. Aquí tenemos imágenes durante las pruebas de aceptación en la fábrica del sistema. Podemos ver la planta que trajimos para Cuba montada, donde se le hicieron diferentes pruebas para comprobar los parámetros que se habían pedido para su funcionamiento. Aquí tenemos imágenes de ya la planta con el montaje concluido y lista para la inauguración.
En estas otras se puede ver el cuarto de control con todo el proceso de automatización. Se puede ver el quemador ya instalado y listo para su uso y el grupo electrógeno también instalado y listo para su uso. Aquí podemos ver imágenes de los dos quemadores. A la izquierda el quemador antiguo funcionando con diésel, a la derecha el quemador actual funcionando con gas de cáscara de arroz. Podemos ver la diferencia en cuanto al color y la calidad de la llama. La planta de gasificación de cáscara de arroz Los Palacios se inauguró en octubre de 2019, en plena situación coyuntural donde había una muy elevada escasez de combustible. En este periodo se secaron 3.500 toneladas de arroz, representando un ahorro de 56.000 litros de diésel. Lo más importante es que se secó este arroz que en otras circunstancias, debido a la escasez de diésel, podría haberse perdido. Se consumieron aproximadamente 387 toneladas de cáscara de arroz, evitándose los problemas ambientales asociados a la deposición de más de 3.000 metros cúbicos de este material, y se evitaron la emisión de aproximadamente 160 toneladas de CO2 equivalente. Por otra parte, la gasificación de cáscara de arroz permite eliminar el residuo de la producción, ya que la ceniza que queda del proceso de gasificación tiene un valor comercial. La gasificación permite sustituir el 100% del diésel en el secado y generar al año más electricidad que la que se consume, como se puede demostrar en el proyecto de la planta de gasificación Los Palacios. Esta solución tecnológica podría ser replicable para el resto de los complejos molinos secaderos de Cuba, evitándose, con los niveles de producción del año 2016, la emisión de más de 35.000 toneladas de CO2 equivalente. Con esto terminamos la presentación.